Sí se ve, ¿no? Ah, Sí, está bien. ya. ¿Se ve bien? Sí, lo voy a dejar en una esquina. Ya. Ya, entonces está grabando y ya estamos en la PPT del tema. Ya. Entonces, vamos a hablar de lesión y muerte celular. Como les dije, este es un resumen, no es toda la clase, es un resumen con lo más importante, obviamente. Ya, bueno, ya no sé si prefieren que apunte o solamente hablo y ya. O sea, ¿se ve mi cursor o lo que sea? No, no. Ya, entonces solamente voy a hablar. Ya, nuestras células están en homeostasis, eso lo tienen que saber. Nuestras células están tranquilas en homeostasis, ¿no? Pero cuando hay algún agente lesivo, ¿no? Estas o están en una situación de estrés, van a comenzar a adaptarse, porque nuestro cuerpo tiene que saber que se va a adaptar ante cualquier problema que haya. Siempre se intenta adaptar, ¿ya? Pero a veces se puede escapar de las manos. En este caso, lo mismo pasa con las células, ¿no? Se van a intentar adaptar cuando hay estrés, ¿no? Pero si el estímulo lesivo sigue, ¿no? O hay una incapacidad de adaptación, lo que va a generar es lesión en las células, ¿ya? Va a haber lesión celular. Ahora, estas lesiones pueden ser reversibles o irreversibles. Cuando el estímulo lesivo eh, para, o sí, para, la lesión va a ser reversible. Mediante regeneración, la célula va a volver a su estado de homeostasis, ¿ya? Pero cuando la célula sigue con ese estímulo lesivo que está constantemente fastidiándola, esa lesión celular va a progresar y se va a convertir en una lesión irreversible, que va a terminar en muerte celular, ¿ya? Esta muerte celular puede terminar en necrosis o puede terminar en apoptosis, ¿ya? En la otra imagen es básicamente lo mismo que les había dicho, que la célula va a tener como que tres caminos, ¿no? La adaptación, que dentro de este algunos tipos de adaptación va a ser, por ejemplo, la atrofia, la hipertrofia, la hiperplasia, la displasia y la metaplasia. Sé que todos terminan en plasia, pero después les voy a explicar a ello. Y bueno, sí, si deja de haber el estrés, ¿no? O el estímulo lesivo, si desaparece esto, la célula puede volver a la normalidad, es decir, en un estado de homeostasis. Cuando, por ejemplo, la lesión es reversible, ¿no? La célula se va a regenerar, va a volver a su estado de homeostasis, ¿ya? Cuando la lesión es reversible, ¿no? Y ya la irreversible saben que termina en muerte prácticamente. Ahora, adaptaciones celulares. Ya, acá sí quiero que participen porque está con dibujitos y todo lo demás, le he puesto un meme. Así que alguien me puede decir qué es hipertrofia, ¿no? O qué es hiperplasia, qué es atrofia, qué es metaplasia. Pueden escoger el que ustedes quieran, no hay ningún problema, no me enojo. Las imágenes están muy explicativas. Así que alguien. O al menos me describen lo del perrito, ¿no? ¿Qué pasa con el perro? ¿Cómo se ve el perro en la hipertrofia? Nadie. Chicos, participen. Ya les dije ¿Sería un que crecimiento anormal? claro, ajá, hay un crecimiento normal. ¿Alguien más? Por ejemplo, ¿cómo está el perrito en atrofia? Crecimiento, en hipertrofia es crecimiento músculo. Claro, ajá, en la hipertrofia, entonces quedamos que en la hipertrofia hay un crecimiento, ¿no? El perro, bueno, la célula se vuelve más grande. Y en la atrofia o en la hiperplasia o en la metaplasia, ¿qué habría? O cómo se ve el perrito en ese caso. O sea, me pueden describir el meme si quieren. En la metaplasia existe una mutación.
Sí, algo así. Cambia la apariencia, ¿ya? Cambia la apariencia de la célula. Ahora, en la hiperplasia, la atrofia, chicos, ¿qué pasaría? En la atrofia la célula se achica, se ve más pequeño. Claro, el perrito se ve más pequeño. Y en la hiperplasia, ¿cómo sería? Se multiplica el perro, creo. Es, ya, entonces eso pasa prácticamente. Cuando tenemos en este caso nuestra célula, ¿no? Vamos a explicar primero la atrofia. La atrofia es la disminución del tamaño de la célula, ¿no? Eso lo sabemos porque puede pasar por dos razones, porque está en desuso, es decir, por ejemplo, el timo, ¿no? Y ustedes saben por inmunología que el timo con el paso del tiempo se va achicando, ¿no? Primero en la juventud, en la niñez está bien grande, ¿no? Y ahí vamos a tener, ahí se va a producir bueno, van a madurar los linfocitos T y todo lo demás, y es muy útil, pero ya con el paso de los tiempos, con el paso del tiempo se va achicando, ¿no? Y eso está muy ligado con la inmunosenescencia. Ahora, eso en ese caso pasaría con el timo, ¿no? Se achica por el desuso o porque hay menor cantidad de nutrientes, ¿ya? Se puede reducir el tamaño por una menor cantidad de nutrientes. La hipertrofia es el incremento del tamaño de la célula, ¿ya? Y esto puede ser por dos razones también, porque hay un mayor trabajo mecánico, es decir, le das más trabajo a ese tejido, o porque por factores hormonales, ¿no? Por factores de crecimiento, que le dicen crece. Ahora, en relación a la hiperplasia, es el incremento del número de las células. La metaplasia, como alguien había comentado, que cambia, ¿no? Cambia la célula, dijeron. Sí, cambia la apariencia. Es como cuando uno se cambia de ropa, ya cambia tu apariencia, ¿ya? Lo de afuera cambia, no lo de adentro, cambia lo de afuera. Y la displasia, que ya vendría a ser como una alteración premaligna en la cual hay un cambio interno de la célula. Por ejemplo, el núcleo se vuelve más grande, ¿no? Como ven en la imagen, o, bueno, sobre todo el núcleo, cuando se vuelve más grande e hipercromático, es decir, hay un mayor color, y eso se ve en el microscopio. Ahora vamos a hablar de las muertes celulares que les había comentado, que son la forma de lesión irreversible, ¿ya? Ahí para que puedan ver. Ahí. Ya, bueno, lo voy a poner abajo. Ya. ¿Tienen alguna idea de necrosis o apoptosis? Bueno, ambos son muerte celular, solamente las características. Entonces voy a tapar esto de acá para que... Bueno, ya igual véanlo, pero alguien que participe, ¿no? No lean, por favor. La apoptosis sería una muerte programada. Ya, muy bien. ¿Y necrosis o apoptosis? ¿Quién es más? ¿Alguien que está participando? Es una muerte no programada donde lo que libera de la célula vendría a ser tóxico para las demás células que se encuentran a su alrededor. Claro. Ya, otra más, escuché otra voz. ¿Quién era? Muy bien, chicos, muy bien, me encanta que participen. Escuché otra voz por ahí. ¿Quién era? No veo sus caritas, más bien me guío de su voz. ¿Quién era? ¿Nadie? Ya, bueno. Sí se escucha, ¿no? Perdí la conexión. No sé. Ya, entonces voy a seguir. Ya, la necrosis, voy a explicarlo con la imagen, ¿ya? Ahí vamos a tener nuestra célula normal, ¿no? Y si la lesión sigue, ¿no? La lesión sigue, va a haber algunas alteraciones. Por ejemplo, en esta imagen de acá, ¿ya? No sé si ven el puntero, se van a formar figuras de mielina que van a ser cuerpos citoplasmáticos que aparecen en células que están dañadas, ¿ya? O células que están sufriendo daño. Y bueno, si la lesión sigue y progresa, ¿ya? Lo que va a lo que va a pasar en la necrosis es que la célula va como a explotar, ¿ya? Va como a explotar. Entonces, se va a liberar todo su material, todas sus organelas van a salir tiradas,
¿ya? Es como, es como un asesinato, imagínense. Matan a alguien y queda la sangre derramada, el corazón sale por ahí, el órgano, no, el estómago sale por allá, ya, tal cual pasa en la necrosis. Es como todas las organelas de la célula que se hacen tiradas por ahí. Y bueno, los leucocitos, al ver todo eso, van a generar inflamación. Entonces, una característica muy importante de la necrosis es que genera inflamación y adicionalmente, como han visto en la imagen, se rompe la membrana, ¿no? Se rompe la membrana y genera inflamación. ¿Sí se me escucha, no, chicos? ¿O no? Sí, sí, sí se escucha. Ya, gracias. Ya, y en el caso de la apoptosis, voy a moverlo para que vean. En el caso de la apoptosis, es como escuché, es una muerte programada y generalmente he oído que le dicen como muerte fisiológica, ¿no? Y en parte tiene razón, pero luego vamos a ver que no es del todo, no es al 100%, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, que la célula se va a fragmentar, ¿ya? Va a haber fragmentos de la célula. Y eso se le conoce como cuerpos apoptósicos. Y en la apoptosis no hay inflamación, eso tienen que saber, tampoco se rompe la membrana en la apoptosis, ¿ya? La apoptosis es como cuando quieres sacar la basura, ¿no? Y tú lo sacas por bolsitas. Ya lo mismo hace la célula, es como que su retículo endoplasmático, imaginemos, lo pone en una bolsita, que en este caso es el cuerpo apoptósico, y lo bota. Y lo bota. Igual pasaría con los ribosomas y todo lo demás. Todo lo pone en bolsitas, ¿ya? Todo en bolsitas. Es como que más delicado, ¿no? Que la necrosis, ¿no? Porque sería como, la necrosis sería como una especie de asesinato, en lo cual todo sale tirado, o no sé, relaciónenlo así. Entonces, el cuadro resumen, ¿no? En el cual les menciona, ¿no? De que la necrosis hay un incremento del tamaño, claro que sí, y eso se ve en la imagen. Entonces, hay un aumento del tamaño, se hincha la célula, porque esa es como que la razón por la cual al final explota, ¿no? En la necrosis se va a hinchar la célula, el núcleo se va a degradar de a pocos, la pignosis es como que la condensación de la cromatina, la cariorexis va a ser como la rotura de la cromatina, y la cariólisis es como que si el núcleo le hiciera un polvo prácticamente. La membrana plasmática, como les había comentado, se rompe en la necrosis. Los contenidos celulares van a salir, las organelas van a salir tiradas, como les dije, es como si, no sé, a un cuerpo, no sé, le pasara un camión, no sé, y sale todo tirado, ya, igual. ¿Va a haber inflamación? Claro que sí. Y la necrosis, no lo duden, es patológico, ¿ya? La necrosis va a ser patológica. En cambio, la apoptosis, más bien hay una retracción de la célula, es como que la célula se va haciendo más chiquita, y de ahí salen los cuerpitos apoptóticos, y de ahí viene un fagocito, se las come. El núcleo está tal cual, o sea, se va a dividir, pero en pequeños fragmentos, ¿no? Y no se hace polvito como en el caso de la necrosis. La membrana plasmática va a estar intacta, no hay inflamación, y como les había dicho, la apoptosis es parcialmente, bueno, con frecuencia fisiológica, pero también tiene su parte patológica. Va a haber apoptosis, por ejemplo, cuando hay un mal plegamiento de las proteínas o cuando hay daño en el ADN, ¿ya? Entonces, vamos bajando. Ya. También vamos a tener tipos de necrosis, ¿no? Ahí hablamos en necrosis y apoptosis, vamos a hablar de las necrosis. Hay 6 tipos. Vamos a tener a la necrosis coagulativa, a la necrosis licuefactiva, necrosis gangrenosa, necrosis gaseosa, necrosis grasa y necrosis fibrinosa. En el caso de la necrosis coagulativa, básicamente es la más frecuente del tipo de la necrosis. Va a producirse porque hay una interrupción del flujo sanguíneo, va a ocurrir en órganos sólidos, a excepción del cerebro, por ejemplo en el corazón, hígado, vaso, y algo característico de la necrosis coagulativa es que mantiene
la forma de la célula. A pesar, puede estar tan dañado por dentro, pero la forma aún se mantiene. Por ejemplo, cuando ustedes vean, bueno, ustedes saben que los cardiomiocitos tienen una forma como que rectangular, ¿ya? Y cuando hay, por ejemplo, un infarto, van a encontrar bastantes células, van a encontrar bastantes leucocitos, ¿no? Pero la forma de la célula va a estar, se va a mantener, ¿ya? Entonces, eso pasaría en la necrosis coagulativa, se mantiene la arquitectura de la célula. Mientras que en la necrosis licuefactiva, básicamente, la célula, bueno, la necrosis licuefactiva se va a presentar en infecciones bacterianas o micóticas, ¿ya? Lo que pasa en la necrosis licuefactiva es que a las células las van a fagocitar los leucocitos, ¿ya? Y básicamente van a quedar puros leucocitos, ¿ya? Puros leucocitos, y se va a formar pus, ¿ya? Eso es lo principal, que se forma como una especie de pus y está presente en el infarto cerebral y en el absceso cavitado, que es básicamente, el absceso es básicamente pus en una cavidad, en un espacio, ¿no? La necrosis gangrenosa, que es como la necrosis coagulativa más la necrosis licuefactiva. ¿Por qué lo digo? Porque en primer lugar va a pasar cuando hay un corte de la irrigación, es decir, para el flujo sanguíneo, ¿no? Por un momento, y justamente se asienta una bacteria y comienza a proliferarse, ¿no? Y se forma, y se forma pus y todo lo demás. Entonces, también se le conoce como gangrena húmeda, ¿ya? Entonces eso pasaría en la necrosis gangrenosa. Y la necrosis gaseosa, que podríamos decir que se parece, o sea, podrían confundirla con la necrosis licuefactiva, pero la necrosis gaseosa es como que característico de la infección tuberculosa, ¿ya? ¿Y por qué se le dice gaseosa? Porque se parece a un queso, que vendría a ser esto de acá. Ay. Oh, no. No, mejor no. Ya. Iba a escribir, pero mejor no. Ahí nomás porque... Ya, la necrosis gaseosa, como había dicho, tiene una apariencia de queso, ¿ya? Y vendría a ser esto de acá, ¿ya? Allí a su alrededor se van a formar, o van a estar leucocitos, ¿ya? O sea, es decir, alrededor de ese queso que ven acá, ¿ya? Van a haber células que lo están rodeando y se le conoce eso como granuloma. A esas células que los van a estar rodeando, en ese grupo vamos a tener a las células de Langhans que van a estar rodeando ahí ese queso, ¿no? Entre comillas. Y es característico de la tuberculosis. Vamos a tener también la necrosis grasa, que es característico de la pancreatitis, ¿ya? De la pancreatitis aguda. Lo que va a pasar es que se van a activar las enzimas del páncreas, ¿ya? Y estas enzimas van a degradar a las células adiposas que van a encontrar, se van a liberar ésteres de triglicéridos, y esto junto al calcio van a formar ese aspecto, no sé si se ve, ese aspecto, esa apariencia, van a dar ese aspecto calcáreo, ¿ya? Ahora, en relación a la necrosis fibrinosa, esto generalmente pasa en las enfermedades autoinmunes, se van a formar inmunocomplejos que se van a depositar en las paredes de las arterias, ¿no? Y va a quedar de esta forma, como ven, y se van a depositar y van a generar el desarrollo de fibrina, y se va a ver de esta forma, más grueso de lo normal. Ahora, vamos a hablar mecanismos de la lesión celular, ¿ya? Ya, bueno, se quedó ahí. Mecanismo de la lesión celular, ¿no? Pueden estas alteraciones ser funcionales, ¿no? O bioquímicas. Acá tenemos la lesión mitocondrial, ¿no? Cuando hay una isquemia, ya va a haber una disminución del ATP,
¿ya? Eso tienen que saber. Cuando hay una isquemia va a haber una disminución del ATP, y el ATP es como la energía para toda la célula en sí, ¿ya? Y ustedes se preguntarán, pero, o sea, ya reduce el ATP, ¿no? ¿Y qué habría, ¿no? ¿Cuál es el problema? Lo que pasa es que en nuestra membrana plasmática vamos a tener bombas, ¿ya? Bomba de sodio-potasio, creo que sí saben eso. Al interior va a haber ustedes saben que el ion que predomina es el potasio en el interior de la célula, y en el exterior es el sodio, ¿no? Entonces, si esta bomba, les comento, funciona con el ATP, y al haber una disminución, o sea, si hay una disminución, falla la bomba, ¿no? Al fallar la bomba, lo que va a generar es que salga el potasio y entre sodio. Si entra sodio, va acompañado del agua. Entonces, la célula comienza a hincharse, ¿ya? Y este exceso, ¿no? Es como que la célula lo intenta ocultar, ¿ya? Por ejemplo, en el retículo endoplasmático, lo intenta ocultar en las organelas que tiene. Y eso genera una alteración en la función de la célula. Entonces, va a comenzar a fallar, ¿no? La célula en sí. Ahora, también cuando, por ejemplo, hay una lesión mitocondrial, van a crearse, ¿no? O las especies reactivas de oxígeno. Eso significa ERO, ¿ya? ERO, especies reactivas de oxígeno. Y ustedes se preguntarán, pero ¿qué son especies reactivas de oxígeno, no? Estas son moléculas que se, ¿cómo decirlo? No, desarrollan no es la palabra. Que se multiplican rápidamente y son muy reactivas. Entonces, ¿y qué genera estas especies reactivas de oxígeno, no? Van a generar daño en el ADN y van a generar daño en el plegamiento de las proteínas. Entonces, sí es preocupante, ¿no? Es que si hay un incremento de las especies reactivas de oxígeno, ¿no? Porque van a generar como especie de mutaciones en la célula. Ahora, en relación a la entrada de calcio, ¿cuál es el problema con la entrada de calcio? Va a activar a múltiples enzimas. Por ejemplo, la fosfolipasa, ¿no? Que va a degradar a los fosfolípidos. Y ustedes saben que la membrana plasmática se compone de fosfolípidos, ¿no? Entonces, va a degradar justamente eso. También va a activar a las proteasas que van a degradar a las proteínas, ¿ya? También van a activar a las endonucleasas que van a degradar al ADN y al ARN, y también van a activar a la ATPasa que va a degradar ATP. Entonces, prácticamente la entrada de calcio hace que se consuma toda la reserva que tiene la célula. O sea, destruye su membrana plasmática, va a destruir las proteínas que tiene, destruye todo prácticamente. Entonces, la entrada de calcio hace o genera un daño en la membrana plasmática, ¿no? Y también incrementa la permeabilidad mitocondrial. Ahora, lesiones en la membrana, vamos a tener nuestra membrana plasmática, la cual, si hay alguna lesión, no va a tener pérdida de los componentes celulares, ¿no? Y en el caso de la membrana lisosómica, si hay algún daño, ¿no? Va a haber una digestión enzimática de también los componentes celulares. Ahora, en relación al mal plegamiento de las proteínas o lesiones en el ADN, si esto no se corrige, al final termina en apoptosis. Entonces, es importante, ¿no? La célula tiene dos caminos cuando tiene proteínas mal plegadas. Uno, como les dije, adaptarse, crear chaperonas que las puedan corregir, o disminuir la síntesis de proteínas para que pues, se pueda corregir todo el problema, ¿no? O si no, termina en muerte, ¿no? Especial la apoptosis. Ahora, acá va a estar un poco más detallado lo que les había comentado, en que cuando hay una isquemia va a haber una disminución de la fosforilación oxidativa, y en pocas palabras disminuye el ATP, ¿no? Va a haber básicamente una respiración normal porque hay falta prácticamente de oxígeno. Entonces, una disminución de ATP que trae consigo una disminución de la bomba sodio-potasio, ¿ya? Y ya les expliqué que
¿Qué pasa si esta bomba falla? ¿No? Ingresa sodio, ingresa agua. Célula se hincha, la célula intenta distribuirlo, ¿no? En el retículo endoplasmático, etcétera, pero y eso que hace que haya una disminución de la función de la célula, ¿ya? Ahora, claro, cuando disminuye un ATP, va a generar un incremento de la glucólisis anaerobia. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a incrementar el ácido láctico y va a disminuir el pH, ¿ya? Y bueno, también si hay desprendimiento de ribosomas, va a disminuir la síntesis de proteínas. Lesión y disfunción del mitocondrial, y acá, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, cuándo termina en necrosis o cuándo termina en apoptosis, ¿no? Por ejemplo, si hay una disminución del aporte del oxígeno, o toxinas o radiación, lo que sea, y esto genera una lesión o una disfunción mitocondrial, va a haber dos cosas, que disminuya la producción del ATP y que incremente la producción de radicales libres. Cuando hay radicales libres, ¿qué es lo que va a pasar? Necrosis, ¿ya? Estas especies reactivas de oxígeno tienden a propagarse, como les había comentado, y alterar y va a generar alteraciones celulares múltiples, ¿no? Entonces, al final termina en necrosis. Ahora, cuando disminuye las señales de supervivencia, ¿no? De la célula, es decir, incrementa las proteínas propoptósicas, que son las que estimulan la apoptosis, y disminuyen las antiapoptósicas que disminuyen, ¿no? O sea, las probabilidades de que se produzca una apoptosis. Lo que se va a generar, ¿no? Es que al final salgan las proteínas y al final se genera una apoptosis. No sé si se entendió, porque hay un incremento de las proteínas que estimulan la apoptosis, ¿no? Por eso al final se produce la apoptosis. Ahora acá está lo que les había comentado del aflujo del calcio y que activa. Lo más importante que quiero que se lleven de esta clase es que el ingreso de calcio lo que va a generar es activación de enzimas. Y tenemos a la fosfolipasa. Todas las enzimas terminan en asa, ¿no? Fosfolipasa, proteasa, nucleasa y ATPasa. Tanto la fosfolipasa como la proteasa van a generar lesión en la membrana, ¿ya? ¿Por qué? Porque degradan prácticamente los fosfolípidos, ¿no? En el caso de la fosfolipasa, que estos fosfolípidos son importantísimos en la membrana plasmática, ¿no? Y la proteasa, que básicamente rompe, ¿no? Todas las proteínas del citoesqueleto. Entonces, eso que me genera lesión en la membrana, ¿no? Y la endonucleasa, que va a tener un daño directo al núcleo, ¿no? Que va a generar una degradación del ADN y el ARN. Y el ATPasa, que les había dicho que hacen que disminuya el ATP. Y bueno, acá tenemos también las especies reactivas de oxígeno, ¿no? Que, bueno, como les había explicado, hay dos cosas muy importantes que quiero que se lleven de acá. Las especies reactivas de oxígeno que generan mal plegamiento de las proteínas y daño en el ADN, ¿ya? Y bueno, obviamente daño en el ADN conlleva mutaciones, ¿no? Y también va a generar lesión en la membrana, ¿no? Porque va a generar una peroxidación lipídica. Ahora, básicamente, los defectos de la permeabilidad de la membrana es como todo lo que básicamente les acabo de explicar. El incremento de calcio, ¿no? Va a activar enzimas, ¿no? Eso y les he comentado, sobre todo las polipasas y las proteasas, ¿no? Que van a generar daño en la membrana. Ahora, la disminución del O2 genera también una disminución del ATP, ¿no? Entonces, como consecuencia también disminuye la síntesis de fosfolípidos, ¿no? Y se producen las especies reactivas de oxígeno, lo que les había comentado, ¿no? Entonces, todo esto va a conllevar a que aquella pérdida de fosfolípidos, degradación de los lípidos que conforman la membrana plasmática
y daño en el citoesqueleto, ¿no? Y al final todo eso que genera daño en la membrana en sí. Y la membrana es como una especie de barrera protectora que mantiene las proteínas, todo, la homeostasis de la célula, ¿no? Si al final se daña, prácticamente deja abandonada a la célula, ¿no? Y respuesta de proteínas no plegadas ante el estrés. Les había comentado que, y el estrés del retículo endoplasmático. Lo normal es lo siguiente, que se sintetice proteínas a partir del ARN, ¿no? Y las chaperonas es como que las pulidoras, ¿no? Y al final tenemos las proteínas plegadas y maduras. Ahora, cuando hay una alteración metabólica o cuando hay un daño en las proteínas, ¿no? Mutaciones genéticas o infecciones víricas, lo que se va a generar es que estas proteínas salgan mal plegadas, ¿ya? O sea, lo que lo va a causar son alteraciones metabólicas, infecciones víricas, todo esto hace que al final nosotros tengamos proteínas mal plegadas, como estas de acá. ¿Ya? Estos de acá. ¿Ya? Y eso va a generar estrés en el retículo endoplasmático. Entonces, ahí el retículo endoplasmático va a decir, tengo dos opciones, me adapto o me muero prácticamente. Si se adapta, tiene dos opciones, sintetizar menos proteínas o producir más chaperones, ¿ya? Para que puedan pulir las proteínas mal plegadas que tiene. Y si, bueno, no se quiso adaptar, ¿no? Va a morir, prácticamente. ¿Sí se entendió, chicos, esto de acá? Sí, todo claro. Ya. Ahora vamos a hablar de la apoptosis y, bueno, ya saben que es la muerte celular programada en la cual no hay daño en la membrana plasmática, no hay inflamación, más bien las organelas o todo de la célula van a salir bien empaquetadas en cuerpos apoptósicos, ¿no? Y no hay inflamación, como les había comentado. Vamos a tener vías, la vía mitocondrial o la vía intrínseca y la vía extrínseca, ¿ya? La vía mitocondrial o intrínseca es cuando hay se va a activar cuando hay alguna lesión celular, ¿no? Por ejemplo, lesión en el ADN, mal plegamiento de las proteínas, ¿no? Y junto a la familia de BCL2, ¿no? Va a activar a las caspasas, ¿no? Y estas caspasas van a ser como las que van a matar literalmente a la célula. Cada vez que se activan las caspasas va a comenzar a formarse los cuerpos apoptósicos y al final termina en la apoptosis, ¿no? De la célula. Ahora, esa es vía intrínseca, cuando las órdenes se dan prácticamente al interior de la célula. Pero en el caso de la vía extrínseca es cuando las órdenes provienen de afuera, cuando alguien manda a matar a la célula y dicen, tú estás fallando, tú no estás haciendo las cosas bien, ya, entonces te voy a mandar a matar. Y hay algunos receptores de la muerte, ¿no? Como el FAS o el receptor tumor necrosis factor, ¿no? Que van a hacer que esta muerte del exterior sea posible. Prácticamente le dan la señal del exterior y se van a activar las caspasas y lo mismo, ¿no? Lo mismo va a pasar. Se van a formar los cuerpos apoptósicos y al final lo van a fagocitar. Se van a activar los cuerpos apoptósicos y al final estos van a ser fagocitados, ¿no? Ahora, les había dicho que la apoptosis, ¿no? No es del todo, claro, en gran parte es fisiológica, pero también es patológica. Fisiológica, por ejemplo, ¿en qué casos? Nosotros en el desarrollo fetal, o sea, somos prácticamente una masita que al final se le da forma, ¿no? Entonces, ¿quiénes le dan la forma, ¿no? Por ejemplo, en un inicio no tenemos deditos ni nada, sino que es un puño y ya. Y luego con el paso de las semanas, ¿no? Se van formando los deditos. Y eso es gracias a la apoptosis, ¿ya? Pero de forma fisiológica. También, por ejemplo, cuando hay alguna involución de los tejidos, ¿no? Que son dependientes de hormonas
O, por ejemplo, cuando se debe dar muerte a los linfocitos inducidos por los linfocitos T citotóxicos. Eso, ¿cómo, no? Por ejemplo, cuando los linfocitos T no ven que algo pasa con la célula y le dicen muerte, prácticamente. Eso es fisiológico, para eso está, de cierta forma, programado. O cuando cumple su finalidad, ¿no? O, por ejemplo, cuando ve que la célula está muy vieja y ya se realiza la apoptosis. O, por ejemplo, cuando va a ser patológico, hay razones que se tienen que aprender. Cuando hay daño en el ADN, por ejemplo, cuando hay mal plegamiento de las proteínas, ¿no? O cuando hay lesión celular por ciertas infecciones. Y bueno, ¿alguna pregunta, chicos? ¿No? Chicos, están ahí. Creo que todo ha quedado claro. Gracias. Voy a encender.